Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí están viendo la pizarra, perdón, la tarea 7 en su pantalla? Sí, profesor. Gracias. Bueno, ya está lista la tarea 7. Si no se habían dado cuenta en el aula virtual, ya está lista. Se entrega el jueves próximo, o sea, se da una semana para entregar la tarea. Esta tarea contiene, bueno, lo que hemos visto de transformaciones lineales. Este, Estoy incluyendo, digamos, dos partes. La primera parte va hasta la pregunta número 9, que son transformaciones lineales en el plano. Es decir, recuerden que en los ejemplos que hemos visto, que ahorita los vamos a repasar, este, eh, sobre todo nos enfocamos en las transformaciones lineales más conocidas, que son las que están definidas con respecto a una matriz, ¿no? Ahorita se los estoy platicando, pero este, se los voy a volver a mostrar en la pizarra. Recuerden, entonces, las transformaciones lineales más conocidas son las que están entre los espacios que llamamos euclidianos, es decir, eh, los que son Rn, ¿no? Es decir, de Rn en Rm, donde n y m pueden ser cualesquiera, pero los más conocidos son R2 y R3. Entonces, incluso puede ser que n sea igual a m, es decir, que R2, las transformaciones vayan del plano en el plano o del espacio tridimensional al espacio tridimensional. En fin, hay varias posibilidades, pero algunas son más familiares y de hecho se pueden dibujar. Entonces, las preguntas de la 1 a la 9 que están aquí en la tarea 7 se tratan precisamente de transformaciones lineales en el plano o sobre el plano. Es decir, van de R2 en R2. ¿De acuerdo? Entonces, van a repasar algunos conceptos que han visto a lo mejor en otros cursos, como en geometría analítica, supongo. Y entonces, bueno, aunque se ven muchas preguntas, pero van poco a poco, es decir, primeramente se trata de que ustedes escriban la regla de correspondencia. No sé si están viendo el señalador de la pizarra. Este, em, bueno, ahí están ustedes en las primeras preguntas, en las primeras tres, donde dice P subíndice M, se refiere a una proyección ortogonal. La proyección ortogonal sobre una recta, ¿ok? Es decir, ustedes se imaginan una recta con pendiente M que pasa por el origen, es y igual a mx en el plano R2. Y entonces, para cada vector del plano, ustedes lo van a proyectar sobre la recta, obteniendo un vector sobre la recta. ¿De acuerdo? Es una proyección ortogonal. Bueno, entonces eso hay que demostrar que es bueno, hay que primero sacar la regla de correspondencia con fórmulas o bien que ustedes la deduzcan. De hecho, la idea es que la deduzcan, bueno, usando la fórmula de la proyección ortogonal, que también se puede deducir, recuerden, con trigonometría. Entonces que escriban la regla de correspondencia. Aquí en la regla de correspondencia, a cada vector x, y le tienen que asociar otro vector que sea justamente la proyección sobre la recta. Sí, sí, sí va quedando claro lo que les estoy pidiendo en la tarea. Entonces, primero, bueno, deben de sacar la regla de correspondencia de la proyección ortogonal que estamos denotando como P subíndice M.
¿Ok? Y hay que demostrar que es una transformación lineal. Para demostrar que es una transformación lineal, pues hay que usar las dos condiciones que ya vimos, que ahorita también las vamos a repasar, que son muy sencillas de acordarse porque es simplemente que preserve las operaciones de espacio vectorial, es decir, la suma de vectores y el producto escalar por vector. Pues en este caso ya saben ustedes cuál es la suma de vectores, es coordenada a coordenada, y la multiplicación de un escalar por vector, pues es meter el escalar en cada coordenada. Entonces hay que demostrar que cumple esa regla de correspondencia que ustedes obtuvieron, que cumple esas dos condiciones. Luego hacer lo mismo para la reflexión, usando la proyección ortogonal, pueden ustedes encontrar la reflexión respecto a una recta. Ahí simplemente, bueno, la sugerencia es que aprovechen la proyección ortogonal, entonces ya tienen dado un vector, obtienen el vector que está sobre la recta y de ahí pueden obtener el vector que está reflejado del otro lado de la recta, simplemente haciendo resta o suma de vectores, no tienen que hacer mucho más. Este, y obtienen entonces la regla de correspondencia y también demuestran que es una transformación lineal. La regla de correspondencia, repito, debe ser a cada XY le tienen que asociar un par de coordenadas, un vector que tenga ciertas fórmulas. Y por último, la rotación, que ya la vimos, esa ya la vimos, es en términos de coseno de teta y seno de teta. De hecho, hablamos de la matriz asociada a esta transformación lineal que se obtiene muy fácilmente de las ecuaciones de transformación, las ecuaciones de rotación del plano, ¿ok? En términos de seno de teta y coseno de teta. Igual demostrar que es una transformación lineal, bueno, ahí como ya lo tienen en términos de matriz, pues ya pueden usar eso, pueden utilizar eso. Y de hecho en la pregunta 8 se les pregunta, se les pide encontrar la matriz correspondiente, porque dado que son transformaciones de R2 en R2, tienen asociada una matriz. Recuerden que la matriz asociada nada más se calcula evaluando la transformación en los elementos de la base canónica. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Y bueno, la 9 nada más es una composición de funciones, es decir, simplemente hay que aplicar una transformación, por eso dice primero una transformación lineal que refleje y luego una transformación lineal que es una rotación. Entonces es una seguida de la otra. Por supuesto, ya se imaginarán, ahorita lo voy a escribir, que cuando componemos dos transformaciones lineales y tenemos las matrices correspondientes, eso corresponde al producto de las matrices. Ok, entonces eso de la 1 a la 9 y en adelante pues son transformaciones lineales en otro tipo de espacios vectoriales que ahorita también vamos a ver ejemplos. Ya se habla del núcleo y de la imagen que también ya definimos y bueno, esa es la tarea. Entonces queda para dentro de una semana. ¿Alguna pregunta, algún comentario, duda? ¿No? Eso respecto a la tarea. Ok, entonces no hay ninguna pregunta. Eh, Ahora, respecto al examen, ya están las calificaciones del examen. Ya están sumadas y revisadas. En algunos casos revisé las puntuaciones de algunas preguntas y luego ya sumé. Si tienen algún comentario, de hecho ya me han mandado algún correo, se los contesto, puedo revisar la pregunta y se los contesto y sobre todo es importante que se den cuenta en qué se equivocaron, si es que se equivocan. Muy bien, entonces, si no hay más comentarios, vamos a seguir. Están todos viendo la pizarra, ¿verdad? Nada más para confirmar. Bueno, tenemos aquí la definición de transformación lineal. Recuerden, este es un concepto importante en el curso, ¿no? O sea, de hecho, es tan importante como espacio vectorial. Lo que dijimos, lo que platicamos antes de definir transformación lineal es que hay un montón de ramas de las matemáticas o de áreas y donde regularmente cada área se enfoca a estudiar ciertos objetos, pero a la par se enfoca a estudiar morfismos o flechas que conecta a esos objetos.
Entonces, por eso es igualmente importante el objeto de estudio como la flecha o el morfismo o la función que conecte esos objetos de estudio. Entonces, en este caso es igualmente importante espacios vectoriales y transformaciones lineales, ¿no? Están, digamos, en el mismo nivel de importancia. Ok, entonces, ¿qué es una transformación lineal? Pues es una función que está entre los espacios. Recuerden que los espacios vectoriales están formados por conjuntos, pero también por operaciones, ¿no? Entonces, la transformación lineal es una función entre los dos conjuntos que definen a los espacios vectoriales, pero que preserva las operaciones. ¿Y qué quiere decir que preserve las operaciones? Otra manera de decir es, muy coloquialmente, que abre sumas. Esto es que abre sumas y que saca escalares, ¿no? Es nada más una especie de mnemotecnia para que me acuerde cuál es el efecto a la hora de escribir la condición, qué es lo que estoy viendo, pues estoy viendo como que esto se abre y entonces la transformación lineal abre sumas y saca escalares. Eso debe ser para todos, es decir, aquí para cualquier par de vectores y aquí para cualquier vector y cualquier escalar. Eso es todo. Eso es únicamente lo que, la definición de una transformación lineal. Como ven, pues es muy sencilla la definición. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, observamos, bueno, antes de repasar lo del núcleo, observamos que, de hecho, ya habíamos visto que el cero siempre va a dar al cero. O sea, de la definición de transformación lineal, podemos, entresacar estas observaciones, digamos que son tres importantes, que es si T va de B en W y sabemos que es una transformación lineal, entonces primero el vector cero va a dar al vector cero, ¿ok? Esa es una cosa que ya habíamos observado, esa es la primera. La segunda cosa es que si tomo cualquier vector, o sea, para todo vector en el dominio, y quiero saber a dónde va el inverso, pues va a dar al inverso de la imagen de B. ¿Sí? Es decir, saca inversos. Bueno, eso a lo mejor es muy fácil. Y luego, si B es una combinación lineal de B1 o B2 hasta Bn, entonces T de B resulta ser una combinación lineal de las imágenes de cada uno, de T de B1, T de B2, hasta T de Bn, ¿no? De hecho, si B es igual a alfa 1 B1 más alfa 2 B2 hasta alfa NBN, pues por supuesto que T de B va a ser alfa 1 T de B1 más alfa 2 T de B2 hasta, así nos vamos, hasta alfa n T de B, ¿verdad? Entonces, estas son observaciones, ni siquiera se demuestran, son muy, muy sencillas. De hecho, bueno, si ustedes quieren escribir una especie de demostración de la primera, pues ya lo hicimos, es decir, el vector cero se puede poner como el escalar cero por cualquier vector. De hecho, podrían poner el escalar cero por el vector cero. Y las transformaciones lineales sacan escalares, entonces a la hora de sacar el escalar cero, pues también escalar cero por cualquier vector me da el vector cero. Y aquí pues pueden pensar, ya sabemos que de hecho aquí recuerden que se utiliza, bueno, aquí ya sabemos que menos b es igual a menos 1 por b, ¿no? Sí, digamos, aquí como dije hace rato, el vector cero se puede poner como cero por el vector cero o por cualquier vector. Y entonces la transformación lineal saca el escalar y ya me da el escalar cero por cualquier vector es el vector cero, ¿sí? Y aquí se usa que el inverso de un vector pues es lo mismo que multiplicar por el escalar menos 1. Entonces, como la transformación lineal saca escalares, pues saca el escalar menos 1 y otra vez utilizo que el escalar menos 1 por este vector, pues es el inverso del vector, ¿sí? ¿Sí está claro? Es muy fácil, ¿no? ¿Sí?
¿De acuerdo todos? Entonces, y la tercera, pues es de la definición, es aplicar las dos condiciones de la definición simultáneamente y tantas veces como sumandos tenga la combinación lineal. O sea, si yo tengo un vector que sea combinación lineal de una lista de n vectores, recuerden que es que sea igual a esta suma de estos múltiplos de B1, B2 hasta Bn con estos escalares en el campo, ¿no? Sí, aquí recuerden que los escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son elementos del campo, cualquiera que sea. Entonces, cuando yo aplico T a esta suma, utilizo la condición, la definición de transformación lineal, de que abre sumas. Por supuesto que si abre dos sumandos, pues abre tres sumandos, ¿no? Observen cómo, si yo quiero, por ejemplo, aplicar para tres sumandos, pues lo único que hago es aplicar la propiedad asociativa y entonces escribir esto como B1 con más el otro vector es B2 más B3, entonces aplico la definición de la transformación lineal y esta abre la suma de T de B1 con T de B2 más B3 y luego ya después, ya que abrí estos dos, pensando que son dos, por eso pongo esos paréntesis, ya abrí esta suma de dos, entonces pues ahora me enfoco a esta que también es una suma de dos y pues la abrimos, ¿no? Sí, aquí si quieren pueden pensar que tienen un paréntesis para asociar esto, pero la suma es asociativa en los espacios vectoriales, entonces por eso es que la suma de 3 también se abre con la transformación lineal y así la suma de n. Si se quieren ver muy formales, pues entonces lo hacen por inducción sobre el número de sumandos y fácilmente se demuestra por inducción que pues suponiendo que vale para k menos 1, pues lo demuestran para k y ya se tiene que la transformación lineal abre cualquier número de sumandos, ¿sí? Y luego pues va a sacar todos los escalares correspondientes y entonces ya se obtiene esto, ¿verdad? ¿Sí está claro? Son observaciones, no llegan a proposiciones porque es muy fácil la justificación. Ok, entonces, bueno, eso es importante de observar de todas maneras. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, aquí estamos definiendo en general una transformación lineal entre dos espacios vectoriales. Ahora, en particular, en los ejemplos que vimos y en los ejemplos más particulares de la tarea, tenemos esta transformación lineal que va de Rn en Rm, como les dije hace rato, que a cada vector columna, escrito como vector columna. ¿Por qué lo escribo como vector columna? Pues para que tenga sentido esta multiplicación, ¿no? O sea, esta multiplicación de matrices, ver el vector columna como una matriz de n por 1, pues ya hace que pueda yo multiplicar estas dos matrices, porque este es de m por n y este es de n por 1, y entonces ya se obtiene una matriz de m por 1, es decir, un vector columna de m coordenadas, y por esa razón a cada vector columna de n coordenadas le está asociando un vector columna de m coordenadas, ¿verdad? Recuerden que muchas de las cosas en matemáticas son trucos del lenguaje. Bueno, les llamo trucos no por restarles importancia, sino porque es escribir, muchas veces el chiste es escribir algo de maneras distintas, ¿no? O de maneras convenientes, de tal manera que si ya se cumplan las condiciones que queremos. ¿Ok? Entonces, en este caso, por eso es que escribo al vector como vector columna y así tengo esta multiplicación. Recuerden que esta multiplicación es la misma que sale en los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, esta transformación es lineal siempre, ¿sí? Y esto nos da un montón de ejemplos, que son los que vimos, como este de la rotación. Aquí está la rotación. Vimos bueno, vimos el ejemplo de una transformación lineal en el plano,
que está asociada a una matriz, y recuerden que justamente, como les decía hace rato, la matriz asociada se obtiene justamente, se recupera, o sea, ahí se ve que hay ya se percibe una correspondencia, ¿no? Porque si yo tengo una matriz, tengo automáticamente la transformación lineal, ¿sí? Aquí es ya desglosado el vector X, esto es A por el vector X, ¿no? Entonces, si yo tengo la matriz, entonces se define la transformación lineal, pero al revés, si tengo la transformación lineal, puedo recuperar la matriz porque simplemente la transformación lineal la aplico en la base canónica. Si esto la aplico en 1, 0, entonces me queda 3,2, ¿no? Y si lo aplico en 0, 1, entonces me da 1,5. 1,5. Entonces son las columnas de la matriz. Pues la matriz es lo que puse aquí, ¿no? La matriz correspondiente, sus columnas son T de I y T de J, y en general T de la base canónica. Si están, acuérdense que si están en RN, de todas maneras hay una base canónica, que es esa de que ponen un 1 en un lugar y ceros en los demás, ¿no? Ok. Sí, sí vamos bien. Sí, estoy repasando, pero si hay algo que quieran mencionar, me dicen, ¿eh? Ahora, ya que estamos hablando bueno, no, me voy a seguir con la numeración. Estábamos en el ejemplo 3. Este, sí, aquí de hecho, le voy a llamar el ejemplo 4. O sea, el 4 en general, si A es una matriz de M por N con coeficientes en R, la transformación que va de Rn en Rm. Fíjense cómo aquí está al revés, ¿eh? O sea, si la matriz es de M por N, ¿eso qué quiere decir? Que sea de M por N es que sea de M renglones y N columnas. Y aquí el dominio es Rn y el codominio es Rm. Si A es una matriz, entonces esta transformación lineal que está definida, estos dos puntos quiere decir que así se define como este producto es una transformación lineal. Sí, y bueno, eso ya lo verificamos. Y además, el núcleo de la transformación es el espacio solución del sistema homogéneo. ¿Ok? Del sistema homogéneo a X igual a 0. El sistema homogéneo definido por la matriz, ¿no? ¿Ok? Eso ya lo habíamos mencionado. Acuérdense que esto es el vector correspondiente, el vector 0 correspondiente. O sea, es el vector 0 en Rm, vector columna 0. Entonces, este es sistema homogéneo, el espacio solución, ¿qué cosa es? Pues son los X en Rn, tal que cumplen este sistema. Es decir, los X en Rn, tal que al aplicarles la T van a dar a 0. Es decir, es lo que se llama el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y la imagen de T es el espacio de las columnas de A. ¿Ok? Sí, sí está clara estas dos afirmaciones. Bueno, esto ya lo habíamos desglosado eh, antes. En algún momento lo desglosamos en la clase anterior. Que ya quedó muy atrás, pero bueno, lo mencioné tal vez en el ejemplo, pero bueno, entonces lo vuelvo a desglosar. Fíjense aquí, entonces, para que quede bien claro,
Es decir, aquí recuerden ustedes que el núcleo de T son los elementos del dominio que van a dar a cero bajo la transformación, ¿no? ¿Ok? Eso es la definición del núcleo. Hay que irse a la definición, esa sí fue reciente. El núcleo de toda transformación son los elementos del dominio que van a dar a cero. La imagen son la recopilación de todos los resultados, es decir, los elementos del codominio que provienen de un elemento del dominio. ¿Sí? ¿Está bien? Eso hay que aprendérselo, ¿no? Si lo quieren dibujar, pues nada más aquí está B y aquí está W. Ahí está B, ahí está W y ahí está la transformación. Y entonces, por un lado, tienen todos los elementos que van a dar al vector cero. ¿Sí? Por un lado tienen eso. Y por otro lado, pues tienen la imagen, es decir, todos los elementos. Si ustedes aplican la transformación a todos los elementos del dominio, pues entonces van a dar a cierto subespacio de W, que es la imagen. Pues por un lado tienen aquí la imagen de T en el codominio, y por otro lado tienen al núcleo o kernel de T en el dominio. ¿Sí está clara la situación? O sea, tienen un subespacio del dominio, un subespacio del codominio. Eso siempre se va a tener en cualquier transformación lineal. ¿Está claro? Eso es fundamental. Esa imagen la deben tener muy presente. Ahora, estos subespacios, el núcleo, la imagen, puede ser el trivial o puede ser el total, y aquí también puede ser el trivial, el total o algo intermedio. Eso depende de cada transformación lineal. ¿Sale? Entonces, regresando a nuestro ejemplo, el núcleo de esta transformación lineal particular, pero no tan particular, acuérdense del tránsito entre Platón y Aristóteles, que a veces me quedo en medio, es decir, estoy en un contexto medio particular, pero también medio general, porque aquí es una transformación entre estos dos espacios particulares, aunque también son generales, porque es cualquier n y cualquier m, y cualquier matriz, ¿sí? Pero sin embargo, estoy específicamente en estos espacios que son de vectores de coordenadas. No son matrices, ni son polinomios, ni son funciones, son vectores de coordenadas. Entonces, en estas transformaciones lineales, el núcleo son los vectores del dominio que van a dar a cero. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que son los vectores del dominio, tales que al aplicarle la matriz, al multiplicarlos, me da el vector cero. Es decir, es justamente la solución, el espacio solución, la solución del sistema homogéneo. ¿Sí está bien? ¿Ok? Fácil, ¿no? O sea, no, nada más ni siquiera llega a demostración, pues es una reescritura, ¿no? Otra vez, el truco del lenguaje me ayuda a ver casi de inmediato la justificación de las cosas, porque aquí me ayuda mucho el haber escrito el sistema de ecuaciones lineales, me ayuda mucho el escribirlo así, en vez de desglosarlo, ¿no? En vez de desglosar las ecuaciones igual a cero, igual a cero, igual a cero, me ayuda a escribirlo como un producto de dos matrices, igual al vector cero, porque entonces ya nada más ese producto a su vez, ese es un paso, y el otro paso es ese producto a su vez, es la regla de correspondencia de la transformación lineal. ¿Sí está bien? Y luego la imagen de T, pues es el conjunto de todos los resultados, ¿no? A ver, aquí lo voy a poner, es el conjunto de todos los resultados, variando todos los posibles vectores en el dominio, ¿sí? Eso es la imagen de una función. No sé, en cálculo también es así, ¿no? O sea, la imagen de f de x igual a x cuadrada, pues les da el intervalo de 0 a infinito, porque son los resultados que obtienen cuando elevan al cuadrado, son puros reales no negativos, ¿no? Entonces, si ustedes recopilan todos los resultados, ahí obtienen la imagen. Aquí también están recopilando todos los posibles resultados, pero todos los posibles resultados
son todas estas posibles multiplicaciones, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí el truco del lenguaje es que esto se puede escribir desglosado como la columna A1 por X1 más la columna 2 por X2 más la columna AN, no, la columna AN, ajá, exacto, la columna AN por XN, donde X1 hasta XN son números reales. O sea, es el truco de escribirlo de otra manera. ¿Sí? Este producto de matrices, acuérdense que lo puedo escribir como estas columnas. Bueno, aquí de hecho, quizá lo más conveniente es poner el escalar antes, ¿no? Esos escalares antes. Ok. A ver, si quieren, vamos a reescribirlo con los escalares antes. Esa es X1, la primera columna, hasta XN, la última columna. ¿Sí? Fíjense aquí el truco fue ese, ¿no? O sea, si yo, eh, si yo a su vez pienso aquí en la matriz A11 hasta A1N y AM1 hasta AMN desglosada y luego multiplicada por el vector desde X1 hasta XN, ¿sí? Pues esto lo escribo por columnas, o sea, esto es X1 por la columna, la primer columna, y así me voy hasta XN por la última columna. ¿Sí está claro que obtengo lo mismo? Sí, recuerden que usualmente el producto de las matrices, lo que obtengo es, como estamos acostumbrados, es con el primer renglón de la matriz, con el renglón de la matriz y la primera columna, obtengo el primer renglón de la matriz, del resultado de la matriz. Claro que aquí el producto punto es un producto punto, nada más, es esto por esto, ¿no? Yo tendría el primer, el primer elemento de la columna que voy a obtener, porque voy a obtener una columna. Pero también lo pueden hacer por columnas, ¿no? Entonces, la columna, la primera columna por el primer renglón de esta, que en este caso es un elemento, más la segunda columna por el segundo elemento, etcétera, etcétera, y obtienen esto. ¿Sí? Sí, o sea, si ustedes desglosan esto, les va a quedar lo mismo, ¿no? O sea, les va a quedar, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar x1 a 11 más hasta xn a 1n. Ese es el primer elemento y así nos vamos hasta x1 am1 más xn amn, ¿no? O sea, les da lo mismo que esto. ¿Sí está claro? Sí, lo estoy desglosando para que lo vean clarísimo, porque sí es importante. Entonces, esto que deben ver, bueno, ya si abren el cajón, ven esto que está desglosado, pero deben ser capaces de acordarse que un producto de dos matrices se puede desglosar así. Y entonces, ¿qué obtuve aquí? Pues obtuve justamente esto que está aquí. Bueno, ya se me movió todo. Ok, bueno, déjenme. Ok, esto que está aquí, mejor lo voy a escribir aquí. Esto que está aquí, esto justamente, esto que está aquí, es el espacio generado por las columnas, ¿no? O sea, son las conjunto de combinaciones lineales de las columnas, es lo que hemos llamado col de A. ¿Sale? Pues por eso estamos diciendo, la imagen de T es el espacio col de A. Entonces, en el caso de las transformaciones lineales que están descritas con una matriz, el núcleo y la imagen tienen que ver, son cosas conocidas, es decir, son
cosas que hemos manejado en los sistemas de ecuaciones. Por un lado, el espacio de solución y por otro lado, el espacio de columnas de la matriz. Entonces, automáticamente ya, bueno, más adelante, ahorita vamos a seguir viendo propiedades generales de transformaciones lineales y este es un caso específico, pero va a resultar ser un caso muy importante. Y les adelanto que entonces automáticamente ya sabemos cuál es la dimensión del núcleo. En este caso, la dimensión del núcleo pues es el número de parámetros que tiene el espacio de solución. Y la dimensión de la imagen pues es el rango. Acuérdense que la dimensión del espacio de columnas coincide con la dimensión del espacio de renglones y es el rango. Y que la suma del rango más el número de parámetros me da n. ¿Ok? Es decir, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me va a dar n. Y eso va a resultar un teorema general de cualquier transformación definida en un espacio de dimensión finita. O sea, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen va a resultar la dimensión del dominio de cualquier transformación lineal. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo 4. ¿Sí está bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Ahora, de hecho, podríamos definir para una matriz de M por N, una transformación lineal pues que multiplique matrices, digamos, de N por R a M por R, ¿no? O sea, lo mismo nada más que en vez de considerar un vector columna, pues considero una matriz. Sí, este es menos usual, digamos, pero pues ya que estamos mencionando el otro, esta es una matriz de M por N y esta es una matriz de N por R, entonces me queda una matriz de M por R. Entonces, en efecto, a cada matriz de N por R le estoy asociando una matriz de M por R, ¿no? Y por supuesto se siguen cumpliendo, se siguen cumpliendo las condiciones, ¿no? Porque ya sabemos que la propiedad distributiva, siempre y cuando se puedan multiplicar las matrices, pues, se vale, ¿no? O sea, esto se vale y esto es entonces t de x más t de y. Y también el asunto del escalar por cualquier matriz, no importa que esto sea vector columna, es una matriz cualquiera, también puedo sacar el escalar y escribir esto así, es decir, es alfa por t de x, ¿no? Es decir, sigue siendo una transformación lineal. Ya no está asociado esto a un sistema de ecuaciones porque ya no serían aquí un vector de incógnitas, ¿no? Sino en todo caso sería una matriz de incógnitas. O sea, podrían ustedes pensar en un sistema de ecuaciones, pero con una matriz de incógnitas en vez de un vector de incógnitas. Pero, digamos, no es necesario pensar en eso. Es decir, piensen aquí simplemente que tienen una matriz de N por R y le estás asociando una matriz de M por R. De hecho, hay una pregunta en la tarea relacionada con eso. En el caso particular en que hace una matriz cuadrada, o sea, si es una matriz cuadrada de N por M por M, entonces ustedes pueden pensar en multiplicar por una matriz cuadrada una transformación lineal que va de M por N en M por N, o sea, del mismo dominio y el mismo codominio, si multiplican por una matriz cuadrada. Entonces, en alguna pregunta creo que les señala qué pasa si una matriz es invertible, pero también lo podemos ver aquí en algún momento. Entonces, esta es una transformación lineal también entre
entre espacios de matrices sin problema, ¿no? O sea, ahí es, este, es decir, bueno, se puede definir el núcleo de la imagen, ¿no? O sea, el núcleo de T ahora serían las matrices de M por R, tales que anulan a esta matriz. Esta sería la matriz 0, esta es la matriz 0 de M por N, y la imagen de T pues, sería el conjunto de todos los posibles productos a X, donde X es cualquier matriz de N por R. ¿Okay? Pues nada más mencionarlo que esta transformación se puede definir para matrices, no nada más para vectores columna, que son estos que estoy manejando aquí. ¿Sí? Ok, siguiente ejemplo. La derivada de polinomios, por ejemplo. En general podemos hablar de la derivada de funciones reales, pero la derivada de polinomios, cuando nosotros consideramos un polinomio de grado n y lo derivamos, pues obtenemos un polinomio de grado n-1, ¿no? Si n es mayor o igual que 1, digamos. Bueno, de hecho los polinomios de esta mayor o igual que 1. ¿No? Aquí si son polinomios de grado 0, pues son las constantes reales. Acuérdense que son polinomios de grado 0, que son las constantes, de grado 1, perdón, de grado a lo más 0, a lo más 1, a lo más 2, etc. Y todos estos espacios están metidos en el espacio de polinomios con coeficientes reales. ¿Ok? Recuerden ustedes que aquí se tienen que recopilar los polinomios de grado menor o igual, ¿no? Porque a veces se suman dos polinomios de grado n y se obtiene un polinomio de grado menor. Entonces, por eso es que no son los polinomios de grado exactamente n, sino de grado a lo más n. Pero entonces cuando derivamos, o sea que la derivada de polinomios donde si p de x es un polinomio de grado n, a0 más a1x hasta anx a la n, y es un elemento de Pn, entonces se define la derivada de ese polinomio, ¿sí? Como el polinomio pues, que resulta de a1 más 2a2x, etcétera, ¿no? Hasta n por an por x a la n-1. ¿Ok? Entonces estamos derivando y esto es un polinomio de grado a lo más n-1. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición de la derivada. Bueno, por supuesto que aquí esta definición la podemos tomar, como dicen los matemáticos, de manera formal. O sea, por supuesto que ya sabemos que en cálculo la derivada tiene esta interpretación geométrica de la pendiente de la recta tangente a la curva o viene el límite, ¿no? Como se define como un límite. Pero aquí simplemente la podemos definir como una regla de asociación. A un polinomio le asociamos otro polinomio y lo que hacemos es, pues, esa mnemotecnia de bajar el exponente como coeficiente y luego reducir el exponente de x en 1, ¿no? O sea, la famosa regla de la potencia de la derivada, la aplicamos aquí como un procedimiento formal para asignarle a un polinomio a otro polinomio al que llamamos la derivada de p, ¿no? Es decir, lo podemos denotar, ¿no? La notación es p' de x va a ser la derivada de p de x, definida así. ¿Ok? Entonces, bueno, no lo vamos a demostrar, pero sabemos que en efecto la derivada de una suma de polinomios, o sea, si tomamos dos polinomios cualesquiera, la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas, ¿no? Bueno, no es difícil de demostrar, a lo mejor es latoso por la notación, pero no es difícil, o sea, sí.
Si yo tomo dos polinomios y los sumo, pues nada más es cosa de checar, que aplicarle esta regla a la suma de los polinomios y luego aplicar la regla por separado a p de x y q de x y luego sumarlos y pues ya sabemos, de hecho sabemos, ¿no? Que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y que la derivada de un escalar por un polinomio, pues también salen los escalares, ¿no? Ok, ahí salen los escalares. Entonces, por lo tanto, es decir, o sea, estas dos condiciones me dicen que esta D es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Y es una transformación lineal, también tiene asociados sus dos subespacios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? O sea, ¿qué sería el núcleo de D? O sea, serían los polinomios de grado a lo más n, tal que al derivarlos, la derivada me da 0, ¿no? Entonces, pues son los polinomios constantes, ¿no? O sea, lo podemos poner así como R. Es decir, P0, ¿no? P0. Estos son los polinomios cuya derivada es el polinomio 0 y son los polinomios constantes. Y luego ese es el núcleo, ¿ok? Y la imagen de D, pues es recopilar todas las derivadas. Entonces, ¿están de acuerdo? No sé si están de acuerdo que la imagen de D es todo Pn-1. O sea, todo polinomio, digamos Q de X, de Pn-1, este, es derivada de otro, ¿no? P de X en Pn, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Simplemente lo integramos, ¿no? Integramos un polinomio si por ejemplo, tenemos x cúbica más x cuadrada menos x más 1, que está en P3, digamos que ese es el polinomio Q1, Q de x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a integrar, ¿no? Es decir, x cúbica sobre 3 más, perdón, x cuarta sobre 4 más x cúbica sobre 3 menos x cuadrada sobre 2 más x. Digamos, si ese es un polinomio de grado a lo más 4, de hecho de grado 4, es tal que este es tal que cuando yo derivo este polinomio, pues me da q de x, ¿no? Entonces le aplican la derivada, les da q de x. Entonces simplemente tienen que integrarlo. Entonces, ese es un ejemplo, pero así como tengo este ejemplo, pues lo puedo argumentar para cualquier polinomio. Y de hecho, esta asociación que es la integral, pues sería también otra transformación lineal, por cierto. Ok, pero aquí nada más la estoy usando para encontrar un polinomio que al derivarse me dé el original. ¿Y eso qué demuestra? Eso demuestra, ojo, eso demuestra que todo polinomio de grado n-1 está en la imagen de D, o sea, proviene de derivar otro polinomio. ¿Sí? Por supuesto que esta contención siempre se vale, la de regreso, porque la imagen de D es un subconjunto del codominio, ¿no? La D cae en el codominio, entonces es un subconjunto del codominio. Realmente si estoy afirmando esta igualdad, la contención que requiere justificación, pues es esta, ¿no? La otra, pues es obvia porque estoy
adentro del codominio. ¿Está bien? Pues lo que acabamos de justificar, bueno, de ejemplificar o de explicar es que se da la igualdad. ¿Sí? Y eso en este caso de esta transformación lineal. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Vamos bien? O sea, de hecho aquí, entonces vamos a comentar eso. De hecho, hay otra transformación lineal. Pues ya podemos llamar I de integral, que va de Pn a Pn más 1, ¿no? Esta aumenta el grado y que a cada polinomio le asocia, pues, bueno, lo que podríamos llamar la integral del polinomio, ¿verdad? La antiderivada usual, ¿no? Porque, bueno, habrá varias antiderivadas, pero, pues esta, ¿no? O sea, la que funciona con esta regla, que es la inversa, la contraria, la regla contraria de la potencia, ¿no? Que sería aumentar en uno el exponente y dividir entre ese nuevo exponente. Eso sería lo que representaría formalmente esta integral y también sabemos que cumple las dos condiciones, ¿no? O sea, la integral de una suma es la suma de las integrales y la integral de un escalar por un polinomio también saca el escalar de la integral. ¿Sí está bien? Eso ya nada más lo menciono, porque aquí salió a colación, pero de hecho son como, es una especie de inversas, ¿no? Pero son operaciones contrarias, ¿sale? No son exactamente funciones inversas, pero sí se puede pensar que son operaciones contrarias en este sentido, ¿no? En el sentido de que si si derivamos la integral, pues me queda el polinomio. ¿No? O sea, si primero integramos y luego derivamos, me queda el polinomio. ¿Sale? Bueno, ese es un ejemplo. Y para que vean que sí hay transformaciones lineales que no nada más se aplican a vectores de coordenadas, ¿no? O sea, son más generales. Bueno, pasé a los polinomios, pero de hecho en las matrices también hay otras transformaciones lineales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí. Estamos viendo ejemplos de transformaciones lineales en diversos espacios vectoriales que son espacios conocidos. Sí, por supuesto que esta derivada la podría definir también en todo el espacio, ¿no? O sea, una derivada que va de todo el espacio de polinomios completo a todo el espacio de polinomios completo, pero se puede afinar y ver que esta transformación lineal se puede definir en particular, digamos, localmente, ¿no? Para cada espacio y cae en el anterior, ¿no? O sea, de hecho, son como así de este estilo, ¿no? Pero se puede definir globalmente a cualquier polinomio, lo pueden derivar ustedes, ¿no? En las matrices también hay eh, dos, eh, dos transformaciones importantes que son la transpuesta, digamos, bueno, voy a seguir llamándote, que va de las matrices de M por N en las matrices de N por M, ¿no? Y que a cada matriz A le asocia, cada matriz A le asocia la transpuesta. ¿Ok? Acuérdense que aquí esto también esto lo puedo escribir como a cada matriz A le asocia la transpuesta. Es otra forma de escritura. Entonces, también ya habíamos visto
que la suma de las transpuestas es la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas, y que si yo eh, multiplico una matriz por un escalar y luego saco la transpuesta, es lo mismo que primero sacar la transpuesta y luego multiplicar por el escalar. ¿Esto qué me dice? Me dice que T es transformación lineal, ¿no? Ok, ¿de acuerdo? Sí, o sea, es eso, a veces simplemente nada más, ni siquiera lo demostramos porque nada más invocamos propiedades que ya conocíamos. O sea, acuérdense que transponer es, ¿qué cosa? Si no se acuerdan qué es transponer, es los renglones de una matriz los ponemos como columna y las columnas como renglón, ¿no? Entonces, por eso obtenemos de una matriz de M por N, obtenemos una matriz de N por M. Y estas propiedades pues, se habían demostrado pues nada más con la definición de suma de matrices, en el primer caso, y la definición de escalar por matriz, ¿verdad? No hay ningún problema en esto. Entonces, esto pues también puedo calcular el núcleo. El núcleo serían las matrices del dominio, tal que su transpuesta es cero, es la matriz cero, pues nada más es la matriz cero, ¿no? Es la única. Si la transpuesta es cero, pues quiere decir que la original es cero. ¿Ok? Entonces en este caso el núcleo sale trivial, ¿sí? Y la imagen sale el total, o sea, sale, recopilan todas las matrices transpuestas de todas las posibles matrices de M por N, pues les da todas las matrices de N por M, ¿no? ¿Sí? Sí, acuérdense que si ustedes toman la transpuesta de la transpuesta, pues es la matriz, ¿no? ¿Sí? O sea, pues, si hacen el cambio dos veces, en vez de renglones, columnas, en vez de columnas, renglones, y luego otra vez, pues llegan a la matriz original. Entonces, ¿eso qué les dice? Que toda matriz de M por N, de N por M, toda matriz de N por M, proviene de una matriz de M por N, que es esta. Aplicarle la transpuesta. Entonces, esto me dice que la imagen es el total. Sí, entonces, en este caso, por ejemplo, la transformación lineal, el dibujo que había hecho de el dominio, el codominio y la transformación lineal, ¿no? En este caso son las matrices de M por N y las matrices de N por M. Pero aquí resulta que el núcleo es nada más el vector cero, que en este caso es la matriz cero, por un lado. Y por otro lado, la imagen es todo, ¿ok? O sea, aquí la imagen es todo el codominio y aquí el núcleo es nada más consta de la matriz cero. ¿Se fijan? Ok, entonces estas características pueden variar de ejemplo a ejemplo. ¿Sale? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Déjenme ver si tenemos algún otro ejemplo por aquí. Mientras tanto, díganme si hay alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta por ahí? Bueno, y por supuesto, también hay ejemplos de funciones que no son transformaciones lineales, ¿no? Si ustedes están pensando, por ejemplo, en ahorita que estamos en las matrices, eh,
si estamos en las matrices y me preguntan, bueno, pues bueno, de hecho aquí hay hay otro ejemplo que también puede ser importante, que es la traza. La traza. Bueno, también le voy a llamar T. Y es a cada matriz, nada más que esa sí tiene que ser cuadrada, de n por n, y caen en los reales. Entonces, donde si A es una matriz de n por m, de n por n, perdón, una matriz cuadrada, una matriz cuadrada, A21, A2n y AN1, perdón, es cuadrada de n por n, n1 hasta ANN. La traza de la matriz se define como la suma de los elementos de la diagonal, es decir, es la suma de los A y I, donde I va de 1 hasta n, ¿no? O sea, es A11 más A22, etcétera, hasta ANN. Es lo que se llama la traza. Entonces, resulta que también la traza de una suma es la suma de las trazas. Bueno, ya se imaginan que es muy fácil de demostrar eso, ¿no? Si yo considero dos matrices cuadradas, aquí el dominio son matrices cuadradas, porque ahí sí, para hablar de la diagonal principal, pues necesitamos que la matriz sea cuadrada, si no, pues no tiene sentido hablar de la diagonal principal. Sí, aquí estamos hablando de la suma de los términos de la diagonal principal, ¿no? La diagonal principal. ¿Ok? Entonces, la traza de una suma, si ustedes toman dos matrices, las suman, se suman coordenada a coordenada o entrada a entrada. En particular, la diagonal principal queda la suma de las entradas correspondientes. Y luego calculan la traza de esa matriz, pues va a ser la suma de las trazas, ¿no? Entonces, la traza de A más la traza de B. ¿Sí? Y si ustedes multiplican una matriz por un escalar, pues en particular los elementos de la diagonal están multiplicados por el escalar, y a la hora de hacer la traza, pues sacan el escalar, ¿no? ¿Sí está bien? O sea, claro que todo esto que les estoy platicando, si ustedes lo hacen en una tarea o en un examen, hay que escribirlo, ¿no? No se vale que lo platiquen así. De hecho, son de las cosas que hemos corregido en los exámenes. Este segundo examen en particular creo que ya mejoraron en general en explicar las cosas, pero sí tienen que explicar con detalle lo que estoy aquí diciendo, pero bueno, no lo escribimos ahorita, no es necesario escribirlo, pero sí platicarlo y que ustedes lo entiendan, ¿no? Que ustedes lo vean claro, que esto se cumple. O sea, sí es una transformación lineal, ¿no? Esto dice que T es una transformación lineal. Entonces ahí tienen otra transformación lineal. También tiene su núcleo, que es las matrices que tienen traza cero. Bueno, eso no, esos son cierto tipo de matrices, son las que tienen traza igual a cero. No son todas, ¿verdad? Ahí no son todas. Ni nada más es el, la matriz trivial. O sea, son algunas matrices, cierto tipo de matrices. Y luego, ¿cuáles son los resultados que obtienen cuando ustedes calculan la traza? Pues ahí sí todos los reales, ¿no? O sea, si yo considero cualquier número real, pues es la traza de una matriz, pues simplemente pongan una matriz donde ese número real está en una esquina y todos los demás cero, y en la diagonal, y pues la traza de esa matriz va a ser ese real que ustedes consideraron. Entonces, aquí el núcleo es cierto subespacio de matrices y la imagen es el total. Noten ustedes que como ya sabemos que el núcleo y la imagen son subespacios, ya no tenemos que demostrar que son subespacios, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, lo interesante es que el núcleo, que son las matrices de n por n, tales que la suma de los elementos de la diagonal, o sea, la traza, es igual a cero,
es un subespacio, es un cierto subespacio, ¿no? O sea, eso ya no lo tenemos que demostrar, aunque se puede demostrar con las condiciones de ser un subespacio, pero aquí lo interesante es que como ya sabemos que todos los núcleos de transformaciones lineales son subespacios, pues esto ya nos queda, por lo tanto, que es un subespacio de las matrices de n por n. ¿Sí? Y la imagen, pues son todos los reales, ¿no? Como les digo, cualquier real lo pueden poner como el resultado de una traza. Simplemente pongan ese número real en la esquina, digamos, la superior izquierda y todos los demás ceros y ponen los elementos que ustedes quieran, porque no importan, porque al calcular la traza, pues nada más suman los elementos de la diagonal y entonces van a obtener el real. ¿Sale? Y bueno, mencioné esto porque ya mencionando esto, sería natural entonces pensar que el determinante, que también va de las matrices cuadradas en los reales, es una transformación lineal, pero ese no es una transformación lineal. No es. No es transformación lineal. O sea, hay unas que sí y otras que no. Pues porque tiene, lo que sabemos es que el determinante del producto es el producto de los determinantes, pero no que el determinante de la suma sea la suma de los determinantes, ¿verdad? Es más, ni siquiera cumple que saca escalares, ¿sí? Bueno, aquí en este curso no hemos visto determinantes, ni vamos a ver determinantes, pero pueden pensar en el determinante de 2 por 2. Y los que se lo sepan, el determinante de 3 por 3, pero ese no es una transformación lineal, ¿no? Entonces, es específicamente una transformación lineal, debe preservar la suma de los vectores en cuestión y el producto de escalar por escalares. Cuando decimos que algo no es transformación lineal, pues basta dar un ejemplo, ¿no? Entonces se pueden dar, casi es cualquier par de matrices de 2 por 2 que ustedes se tomen, pues no va a resultar que el determinante en una suma es la suma de los determinantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, con un contraejemplo ya formalmente queda demostrado que no es transformación lineal. ¿Sí? ¿Está claro? Y así puede haber otros casos, ¿no? De transformaciones o de funciones que no son transformaciones lineales. ¿Ok? Bueno, pues esos son diversos ejemplos, ¿no? Por supuesto que hay más, pero eh, podemos considerar estos. ¿Sí? Nuevamente aquí está el núcleo y la imagen, que son los que definimos en cada caso. Este es el caso general, donde los subespacios pueden ser intermedios, pero también pueden ser extremos, ¿no? De hecho, ahorita vamos a mencionar cuándo es que sucede que el núcleo es el trivial, y cuándo es el total, y cuándo la imagen es trivial y cuándo es la total, ¿no? Ahorita vamos a mencionar eso. Acuérdense que las demostraciones son muy sencillas. La demostración de que el núcleo es un subespacio y de que la imagen es subespacio son muy sencillas. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien? Respecto a las transformaciones lineales. ¿Sí, todo bien? A ver, lo que les estoy diciendo del núcleo y la imagen, fíjense, bueno, primero vamos a comenzar con eh, la parte más fácil, que es que cuando el núcleo es el total, el núcleo, bueno, esto es dada una transformación lineal, dada una transformación lineal cualquiera, que vaya ahora de B en W.
Entonces, el núcleo de T es todo B. Eso significa que T es la función constante, vamos a decir, la función constante 0 vector. Es decir, o sea, ¿qué quiere decir función constante 0? Pues que para todo vector del dominio, cuando yo le aplico T de B, pues me da 0, ¿no? Esto es simplemente, eso es un ejemplo, entonces quiere decir que la función constante 0, donde el 0 es el 0 vector del codominio, esa es una transformación lineal. Digamos que no tiene mucho chiste, pero sí es una transformación lineal, ¿no? Y luego, ¿qué pasa cuando la imagen de T es el subespacio trivial? Pues es justamente eso, ¿no? A ver, entonces, si me permiten, déjenme agrupar las tres condiciones. Es decir, podemos reacomodar esto. Entonces, déjenme ponerlo así. Podemos escribirlo, dar una transformación lineal. Son equivalentes las siguientes condiciones. Entonces, la primera condición es que la T es la función constante 0 en este sentido, ¿no? O sea, la función que que a todos los vectores les asocia el vector 0. Eso es una función, pues sí es una función, ¿no? No tiene problema, si es una función. ¿Es una transformación lineal? Pues también es una transformación lineal porque ustedes le pueden checar las condiciones y se cumplen las dos condiciones de transformación lineal. ¿Ok? Esa es la función constante 0, es una transformación lineal. Y es equivalente decir que es la función constante 0 a decir que su núcleo es todo el dominio, o a decir que su imagen es solamente el espacio trivial. O sea, si ustedes hacen el dibujo, como habíamos visto, ¿no? El dibujo del B, W, la transformación lineal. Entonces, en este caso, lo que pasa es que el núcleo es el total y todos van a dar al 0. ¿Sí? Entonces, de este lado tengo el 0. Y esa es la imagen. Todos van a dar al 0. Entonces, en todos los casos, cualquier pareja de espacios vectoriales siempre tienen la función constante 0, que es una transformación lineal, ¿no? O sea, la función, no la incluimos en los ejemplos, pero la podríamos haber incluido, ¿no? La función constante 0. 0. O sea, es vector 0, ¿no? O sea, es el vector 0. Es siempre una transformación lineal. Sí, o sea, pues es que si yo le aplico esto a una suma, pues es el vector 0, que lo puedo poner como 0 más vector 0 más vector 0, ¿no? O sea, es T de B más T de W. Y T de alfa por B, pues es el vector 0, y el vector 0 lo puedo poner como alfa por el vector 0. Sí, está bien, o sea, es muy sencillo, muy sin chiste quizá, pero de que cumple las condiciones, la función constante 0 las cumple, o sea, sí tiene derecho a hacer una transformación lineal. Y esa transformación lineal tiene a su núcleo es todo el dominio y su imagen es nada más el subespacio trivial de W.
Y de hecho, pues es equivalente decir eso, ¿no? O sea, si ustedes dicen el núcleo es todo el dominio, pues están diciendo que todos los vectores van a dar a cero, o sea, que es la función constante cero. Si están diciendo que la imagen solo consta del vector cero, pues también dicen que todos los resultados posibles son el vector cero, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? Por cierto, que otra función que siempre es una función lineal es la identidad, ¿no? De las funciones así casi inmediatas que siempre tenemos. Este es un caso. Este es un caso que tenemos, pero también la función identidad también es una transformación lineal, ¿no? Claro, esa transformación identidad, le podemos llamar I, que va de B en B, ahí sí tiene que ser del espacio en sí mismo, porque a cada vector le vamos a asociar el mismo vector. Entonces, esa función pues, también es transformación lineal. Siempre, ¿no? O sea, la suma va a dar a la suma y el escalar por vector pues va a dar al mismo escalar por vector. Entonces, sí es una transformación lineal. Aquí el núcleo nada más es el cero y la imagen es el total, que es el caso que voy a hablar ahorita. O sea, aquí este dibujo es el dibujo de esta situación. ¿Sí? Esta situación corresponde a este dibujo. Si el otro caso extremo, el caso extremo sería qué pasa cuando tengo, bueno, lo vamos a ver por separado. ¿Qué pasa cuando tengo nada más el núcleo es solamente el trivial? ¿Ok? Esa es una situación. Y la otra situación, por separada, es que la imagen sea el total. Bueno, si la imagen es el total, ya sabemos, la función es su proyectiva, ¿no? Aquí recuerden ustedes que está la transformación lineal. ¿Sale? Entonces aquí la proposición, bueno, en un caso es muy sencillo, pero vamos a escribirlas juntas. Entonces vamos a escribir el caso de que si T es una transformación lineal, si T es una transformación lineal, entonces tenemos estas dos situaciones. Primero, el núcleo, ¿cuándo es el núcleo? El trivial. Bueno, resulta que eso se da si y solo si T es una función inyectiva. Es lo mismo a decir que esta función es inyectiva. Y segundo, la imagen es el total, que en este caso le llamé W al codominio, pues esto es sí, solo si T es suprayectiva. Pues probablemente la segunda pues es muy clara porque es casi la definición, o sea, que la imagen sea el total es que ya les había dicho que una contención siempre es obvia, o sea, la imagen siempre está contenida en el codominio, así como el núcleo siempre está contenido en el dominio. Entonces, decir que es igual al codominio es decir que el codominio está contenido en la imagen, es decir, todo elemento de W proviene de uno del dominio. Es justamente la definición de ser subproyectiva, ¿no? Aquí si quieren lo escribimos. O sea, empezamos con 2. O sea, la imagen de T igual a W. Esto significa que todo elemento del codominio, para todo elemento del codominio, existe uno que va a dar a él, ¿no? Y eso es justamente decir que T es su proyectivo.
¿De acuerdo? O sea, porque justamente la imagen consta de estos elementos, ¿no? Acuérdense, los elementos de la imagen son los del codominio para los cuales existe uno del cual proviene, ¿no? Entonces, esto es casi, casi la definición. Ahora, fíjense la 3. La 3 es muy interesante porque es, eh, bueno, primero vamos a, bueno, así tal cual, vamos a primero a explicar la implicación de ida. O sea, que el núcleo sea cero. Fíjense aquí lo que sucede. Bueno, aquí es clara me dicen si tienen alguna pregunta, pero creo yo que es clara la segunda condición de que es supradictiva, quiere decir que aquí cubrimos cuando aplicamos la transformación, cubrimos. Bueno, aquí dibujé W del mismo tamaño, pero puede ser más pequeño, ¿no? O sea, el chiste es que lo cubrimos totalmente. Y aquí, fíjense, lo que pasa es que, bueno, por lo menos el vector cero va a dar al vector cero de acá. Ahí está. Pero resulta que es el único que va a dar al vector cero, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo aquí es que es el único, no hay otro que vaya a dar a él. Entonces, si se fijan, eso suena que es inyectiva, porque que sea inyectiva, pues la imagen de una función inyectiva, pues es que todas las flechas estén, digamos, paralelas, ¿verdad? O sea, que no haya dos flechas que vayan a dar a la misma. Lo que sé es que no hay dos flechas que van a dar al trivial, pero ¿por qué eso implica que dos flechas en general aplicadas a cualesquiera dos elementos, B1 y B2? Porque sucede que las imágenes también van a ser distintas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a demostrarlo. Entonces vamos a suponer, ¿sí me siguen? ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, eh, fíjense, vamos a demostrar que es inyectiva, ¿no? Entonces vamos a tomar dos elementos, B1 y B2, en el dominio. Vamos a suponer que sus imágenes son iguales. O sea, esto es suponer para demostrar que son iguales. ¿Ok? Bueno, déjenme, ya se me acabó aquí el espacio, entonces voy a pasarlo para la otra. Ok, así se empieza con demostrar que una función es inyectiva, ¿no? Entonces, suponer que dos elementos del dominio son tales que T de B1 es igual a T de B2. Bueno, pero entonces fíjense lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es que T de B1 menos T de B2 me queda el vector cero, ¿no? O sea, digamos, aquí puedo sumar de ambos lados por el inverso aditivo de T de B2, si lo quieren ver así muy formal con los axiomas de espacio vectorial, ¿no? O simplemente pueden decir, paso restando el vector del otro lado, ¿sí? Pero ¿esto qué quiere decir? Acuérdense que la transformación es lineal. Entonces, esto es precisamente T de B1 menos B2. ¿Sí están de acuerdo? Porque acuérdense que hace rato dijimos menos T de B2, lo mismo que T de menos B2, y T de B1 más T de menos B2, pues es T de B1 menos B2. Y esto me dice que la transformación aplicada a B1 menos B2 es igual a cero. Aquí usamos que T es transformación lineal. ¿Sí? Entonces, como el núcleo nada más consta del vector cero, entonces lo que me está diciendo esta igualdad de arriba es que este vector, esta resta de vectores, está en el núcleo de T, que es el vector cero. Es decir, esta resta no le queda otra más que ser el vector cero.
Es decir, que B1 es igual a B2. ¿Sale? Esa es la demostración de que si el núcleo consta nada más del vector 0, entonces automáticamente pasa lo mismo, digamos, con todos los demás vectores del dominio y todas esas flechas son paralelas en efecto, ¿no? O sea, si las imágenes son iguales es porque los vectores son iguales. O si lo dicen en contrapuesta, si los vectores son distintos, las imágenes son distintas. ¿Sí quedó claro esa implicación? ¿Preguntas? Es como, disculpe, es como la definición de pues sí, ¿no? Es de inyectividad en las funciones, ¿no? Más o menos. No, pues De es que que, estoy precisamente usando esa definición. O sea, estoy demostrando, usando esa definición, este, usando la definición de ser inyectiva, es lo que estoy demostrando, ¿no? La definición de ser inyectiva es una función es inyectiva, acuérdense, si tengo una función de A en B, ¿no? Es inyectiva, ¿qué quiere decir? Que para toda A1, A2 en A, si f de A1 es igual a f de A2, implica que A1 es igual a A2, ¿no? Entonces esa es la definición de ser inyectiva, de una función cualquiera. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, estoy suponiendo que las imágenes son iguales y estamos demostrando, dada esta hipótesis, estamos demostrando que los elementos del dominio son iguales, ¿no? Entonces sí, sí, por eso. sí, está bien. Entonces estamos usando la definición y por lo tanto estamos demostrando que esto implica esto, ¿no? ¿Ok? Pero igual entonces, si también quiero demostrar que es inyectiva, también aplica solamente con poner la definición también, ¿no? Pero sería Sí, más tardado. sí, no, a ver, acabamos de demostrar que es inyectiva, ¿no? Si lo que acabamos de demostrar es que es inyectiva, o sea, de suponer que el núcleo es cero, nada más, demostramos que es inyectiva. Eso es lo que hicimos ahorita, ¿sí? O sea, aquí la conclusión aquí es que, bueno, ya no lo puse, pero aquí la conclusión es que se ha demostrado que la función t es inyectiva, ¿sí? Eso es lo que demostramos. Ahora todavía nos falta el regreso, ¿está bien? Ahora tenemos que suponer que T es inyectiva, ¿sí? O sea, ahí estamos suponiendo esta definición que está aquí. Suponemos que T es inyectiva. Entonces, ¿ahora qué queremos demostrar? Que el núcleo es cero. Entonces, vamos a tomar un elemento en el núcleo arbitrario. Queremos ver que es cero. Bueno, pero si está en el núcleo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando le aplicamos, por definición, cuando le aplicamos T, esto me da el vector cero. Pero también el vector cero va a dar al vector cero, ¿no? Eso ya lo demostramos hace rato o lo mencionamos. Entonces, como T es inyectiva, aquí tenemos una situación de que dos elementos van a dar al mismo, ¿sí? Como es inyectiva, entonces este vector tiene que ser el vector cero, ¿sí? Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que los vectores del núcleo solo constan del vector cero. Todo vector que esté en el núcleo es el vector cero. Y entonces ya concluimos y ya demostramos la doble implicación. ¿Sí quedó claro? La lógica de lo que estoy demostrando. Estoy demostrando no sé por qué aquí le puse 3, pero es 1. Aquí yo no sé por qué le puse 3, pues porque es el que seguía del 2, pero es que primero hicimos el 2 y luego estamos haciendo aquí el 1.
¿Sí? Estamos demostrando el 1, ¿no? Entonces, el 1 es de ida y de vuelta. Entonces, primero demostramos la ida y luego demostramos la vuelta. ¿Sí? A ver si quedó claro la demostración de ida y luego la demostración de vuelta. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces aquí, digamos, el que tiene más chiste de los dos es el primero, porque nos dice, para demostrar que una transformación lineal es inyectiva, no tienes que aplicar la definición, que sería esta que puse aquí en verde. No tendrías que aplicar la definición. Basta con que veas que el único elemento del núcleo es el vector cero. ¿Sí está clara la consecuencia, la aplicación de esto? Es que nos hace las cosas más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, de nuestros ejemplos anteriores, aprovechando los ejemplos anteriores, vean este. Bueno, de hecho, este de la transpuesta nos dice que la transformación lineal transpuesta, la que a cada matriz le asocia su transpuesta, es inyectiva y también es suprayectiva, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos ese caso. ¿Ok? Y bueno, por ahí tenemos la rotación, ¿se acuerdan? La rotación, también su núcleo nada más constaba del 0 y la imagen era el total. Eso lo pusimos en algún, no sé si lo mencionamos, pero bueno, aquí está, ¿no? Está de este lado. En la rotación, aquí está. Aquí dijimos, el núcleo nada más consta del vector trivial, del origen, y la imagen es el total. Entonces, ¿eso qué me dice? Que es inyectiva y que es suprayectiva. ¿Sí está bien? Ahora, hay funciones que no necesariamente cumplen las dos cosas. Aquí está otra. Esta otra que habíamos visto al principio también es inyectiva y suprayectiva. Entonces, nuestros ejemplos casi son de las que tienen las dos cosas, pero ahorita vamos a ver otros ejemplos que no necesariamente son las dos cosas. Cuando son las dos cosas, pues entonces es biyectiva la función, ¿verdad? ¿Sí? Si una función es inyectiva y suprayectiva, entonces es biyectiva. Entonces aquí, si quieren, podemos poner este corolario. Dada una transformación lineal de B en W es biyectiva si y solo si se cumplen las dos cosas, o sea, el núcleo es el trivial, nada más es el vector cero, y la imagen de T es todo el codominio. ¿Ok? Y entonces en ese caso le damos un nombre especial, en tal caso, T se llama isomorfismo. ¿Ok? Esto es una nomenclatura, o sea, así le vamos a llamar a las transformaciones lineales que sean a la vez inyectivas y suprayectivas. ¿Sí? Y también se dice que
B es isomorfo a W. Bueno, vamos a reescribirlo. Se dice que dos espacios vectoriales B y W son isomorfos y se escribe B con un signo igual con una tilde, isomorfo a W, si existe un isomorfismo de T de B en W. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, eso es importante porque los isomorfismos conectan a los espacios vectoriales que esencialmente son el mismo, se comportan igual. En nuestros ejemplos, vamos a ver nada más para terminar ya, en los ejemplos, fíjense, las matrices de M por N, ese espacio vectorial, es isomorfo al espacio de las matrices de N por M. ¿Por qué? Porque está la transpuesta, ¿sí? La transpuesta que va, nada más le voy a poner así, a cada matriz le asocia su transpuesta. ¿Ok? Y los otros, bueno, en los otros casos no tiene mayor chiste porque teníamos la rotación, pues nos dice que R2 es isomorfo a R2, pues claro que es isomorfo porque son iguales, pero bueno, para escribirlo de tal forma que tenga chiste, entonces la rotación es un isomorfismo. Es un isomorfismo de R2 en R2. ¿Ok? Bueno, tenemos esos dos ejemplos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok, entonces nada más para terminar, voy a dar ejemplos de transformaciones lineales que son una cosa y no otra. Entonces, otros ejemplos. Bueno, ya los voy a renumerar. Vamos a considerar S de R3 en R2 y vamos a definirla como S de XYZ. Bueno, lo voy a escribir así. S de XYZ va a ser X más Y, X menos Y. Bueno, de hecho, lo podríamos poner en forma de matrices, ¿no? Pero también se los puedo poner así. Y en cambio, T va de R2 en R3, o sea, al revés. Y a cada vector X, Y le asocian X más Y. El vector X más Y, X menos Y, X. ¿Sale? Bueno, entonces va a resultar ser que entonces S es su proyectiva pero no inyectiva.
Y en cambio T es inyectiva. Pero no suprayectiva. ¿Ok? Lo piensan, nada más hay que, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, por ejemplo, con ese hay que demostrar que la imagen es el total, pero el núcleo no es el trivial. ¿Sí está bien? O sea, aquí lo que hay que hacer es, basta demostrar, bueno, basta verificar o basta demostrar que la imagen de S es todo el codominio, ahí está, que el núcleo de S no es el cero, no es el vector cero, que el núcleo de T sí es el vector cero y que la imagen de T no es R3. Entonces, como aquí, estas son transformaciones, eso se los dejo para la próxima clase, el lunes, también para que lo piensen, ¿sí? Bueno, no está en la tarea, pero lo pueden pensar como un ejercicio añadido a la tarea. Aquí pueden aprovechar el hecho de que son transformaciones lineales de Rn en Rm. Entonces, están asociadas a matrices, pueden sacar la matriz y luego pueden resolver el sistema de ecuaciones y analizar cuál es el espacio solución, es decir, el núcleo, y también pueden analizar el espacio de columnas de la matriz, ¿no? Y entonces es lo único que tienen que hacer, checar esas 4 condiciones. ¿De acuerdo? Entonces eso lo dejamos para el lunes también. ¿De acuerdo? Esto, sí lo pueden considerar como parte de la tarea. De hecho, si puedo, lo añado a la tarea para que quede ahí escrito también. Muy bien, entonces con eso, terminamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Dime. Ajá. Había mencionado que la dimensión, bueno, la suma de la dimensión del espacio con la imagen daba la dimensión del dominio. Del dominio, sí, sí. ¿Hay alguna manera de calcular la dimensión del codominio? No, porque, a ver, lo que pasa es que el codominio no tiene tanta importancia porque de codominio tú puedes elegir un espacio vectorial suficientemente grande como para que caigas en él. Entonces ahí como que tienes mucha libertad, ¿no? No tienes demasiado control sobre la dimensión del codominio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ese teorema, que se llama el teorema de la dimensión, más bien habla de la dimensión del dominio, porque es el que sí está ajustado con el núcleo de la imagen. En cambio, el codominio, pues, está como muy suelto, ¿no? Sí, sí, sí está claro. Entonces, no hay algo que te diga, el codominio tiene que tener dimensión tal, porque, pues, bueno, siempre puedes considerar un espacio pues, muy grande donde caigas. Sí, en todo caso hablas de la dimensión de la imagen, que ahí sí, pues es exactamente el conjunto de resultados que obtienes, ¿no? Ah, ok, de acuerdo. Sí, Gracias. sí, quedó claro. Muy bien. ¿Otra pregunta por ahí? ¿No, ninguna? Bueno, entonces de cualquier manera estoy pendiente de los correos y nos vemos el lunes a las 10. Que tengan muy buen fin de semana. Profe, buen fin de semana. Igualmente, Hasta luego. hasta luego.